Buenos días, troneras. Soy Richie, EA5JK. Bueno, aquí os enseño mi nuevo SAC de radio móvil, que ya lo tengo terminado y acabado. Os explico un poco todo el equipamiento que lleva. Bueno, aquí tenemos un pequeño proyector, por si se hace de noche y hay que desmontar y hay algo de alumbrado. La entrada de los coaxiales. Aquí tenemos las antenas de los GPS para los transverters. Aquí está la toma de corriente. Esto va conectado al alternador del coche para que vaya cargando batería, aunque llevo una batería de 300 amperios interna, pero así la tensión está un poquito más elevada de lo que da la batería y va cargando y no hay problema de quedarse tirado. Bueno, aquí está el desconectador de la batería, porque como hay receptores dentro para los servos, para que no estén consumiendo, pues está el desconectador. Bueno, y aquí tenemos las patas para nivelar el carrito, porque el gancho del remolque, como mi coche es más alto que un turismo, pues el carrito se queda inclinado, ¿no? Entonces le he puesto estas patas para que se pueda regular. Esta es la parte trasera, todo etiquetado, todo rotulado. Soy un friki con estas cosas, pero bueno, ahí está. Buenos días de nuevo, troneres. Bueno, aquí os enseño ya la segunda parte del Radio Shack móvil de interior. Vamos a encender las luces, porque si no, aquí estamos a oscuras. Muy bien. Tenemos ya el alumbrado y os voy comentando. Bueno, aquí tenemos un conmutador para seleccionar la FI del 705, ¿vale? 705. Hay transverter que trabajan con una FI de 144 y hay otros que trabajan con la FI A432, ¿vale? Y aquí seleccionamos la banda. Esto iría al transverter de 1200. Aquí iría al de 2,3. Eso es el común. Y aquí al de 10 gigas. Y ahí en el 4, pues una pequeña carga, pues hay que hacer alguna comprobación. Bueno, aquí tenemos el 706 de la Icon, 705, perdón, que va fantástico. Un equipo muy bueno. Yo lo compré exclusivamente para manejar los transverters. No lo gasto para otra cosa. Y ahí está. El portátil. Y aquí tenemos el TS2000, ¿vale? El TS2000, que está muy viejecito, porque este lo compré para repuesto. Tiene alguna avería, pero en el display, pero bueno, nada importante. Aquí tenemos un voltímetro amperímetro para ver el consumo total. Esto es un loro que me he montado, porque intenté buscar el DR3, el modo de grabación para 2000, pero no hay. Si hay alguno está carísimo, vamos, intocables, ¿vale? Esto en sí es una plaquita china, que es lo que es el grabador, y aparte se le ha colocado una plaquita con un autoacoplador, un relé de bajo consumo y un transformador para la baja frecuencia para que el audio salga perfecto, ¿vale? Entonces esto hace ya la conmutación del 2000 automática. Cuando se le da el botón del play, pues ya se pone en TX el 2000.
Se escucha muy bien, la verdad, tiene mucha calidad y al colocarle el transformador ese pequeñito de baja frecuencia, pues sale muy limpio. Hola, CQ Context, SEA 5 Japón, kilo portable, Eco Alfa 5 Japón, kilo portable, desde Italia, Manila, 99, Víctor Eco, Cullera, Valencia. Bueno, pues eso sería lo que es el loro. Luego ya en la parte del segundo estante ya tenemos los transverters. Este es el de 1200. Esto lleva un transverter de la SG Lab que da 2 vatios y medio y un amplificador del EA3 UM del Magic de 200 vatios, ¿vale? Entonces puede trabajar con o sin transverter. Simplemente es colocar un puente que lleva de un conector a otro. Anulas el transverter. Yo en casa no lo gasto como transverter porque tengo el 2000X y solamente utilizo la parte del amplificador cuando necesito más potencia. Y cuando voy al monte, pues entonces ya le pongo el latiguillo y como este equipo no tiene los 1200, pues utilizo el transverter y el amplificador. Vale. Luego aquí tenemos el otro transverter, que es el de 2,4. Este está preparado también con un transverter de la SG Lab, también de 2 vatios y medio, más un amplificador de la SG Lab de 20 vatios. Puede trabajar bien vía tropo. Yo el amplificador cuando lo pides, depende de la versión que pidas. Yo lo pedí para tropo y entonces en 2320 pues da 20-25 vatios, pero en el Cubo 100 tiene menos rendimiento porque el amplificador no está ajustado para esa frecuencia más alta, ¿no? De aquí conmutamos o bien para el Cubo 100 o bien para terrestre. Podemos conmutar la potencia alta y baja y la directa y la reflejada. Eso sería lo que es el transverter. Luego aquí tenemos la consola del control del transverter de 10 gigas. ¿Vale? Aquí viene la FI de la antena, viene la manguera de control, sube la FI a 432 hasta arriba y todo eso. Lleva varios cables y desde aquí se controla el PTT y demás. Y podemos ver ahí en ese pequeño instrumento si está tirando o no está tirando. Esto está con GPSDO, al igual que este también está con GPSDO de la Leo Bornar. Vale, luego aquí tenemos un pequeño lineal de 2 metros de 250 vatios y otro de 100 vatios con preamplificador de 432. Eso serían los dos amplificadores. Y luego ya por último, aquí arriba, como sobraba sitio de altura, el remolque internamente tiene 1,80 m, ¿vale? No está pensado para una persona demasiado alta. Yo como soy pequeñito, pues no hay problema, ¿no? Y aquí pues tengo eso, unas cajas ahí para llevar la herramienta y accesorios. Y aquí el cableado, esta sería la manguera que va conectada al carrito por un lado y por el otro lado lleva este conector, ¿vale? Y en la batería está la hembra para conectarlo. Y entonces así el coche siempre está en marcha y la tensión está un poquito más elevada y aparte pues está cargando la batería. La batería está aquí abajo, es una batería de gel de 300 amperios y ahí está. Y eso es todo lo que sería el interior. Aquí tenemos el motor de la puerta que va con un servo y nada, le damos candela y ya abrimos la puerta. Venga, eso es todo amigos, que paséis buen día.
Hasta el próximo vídeo. Un abrazo.